Orlando Magic, we gon' win. We gon' win. We gon' win. Yeah. Orlando Magic, we gon' win. We gon' win. We gon' win. Yeah. Let's go Magic. Let's go. 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 Let's Saludos y bienvenidos a una edición especial de Somos Magic Podcast, tu primer podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Yo soy Roberto Carlos desde Puerto Rico y esta noche me acompaña directamente desde Argentina el gran Maxi. Bienvenido, Maxi. Buenas a todos. Feliz de participar una vez más de este podcast y por supuesto con esta edición especial. Excelente. Y desde Costa Rica, el gran Eric. Bienvenido, Eric. Gracias, mi Robert. Hola, mi gente, ¿qué tal? Vamos a pasar un rato increíble hoy episodio especial y va a ser fenomenal. Vamos. Así es. Y esta noche, como ustedes bien han dicho, es un episodio especial que la vamos a pasar muy fenomenal. Y cuando digo especial, créame que es uno especial. Y es que estamos celebrando los 35 años del Orlando Magic. Y es por eso que hoy tenemos un gran invitado que muchos dicen ser fanáticos del Magic, desde Shaq y Penny o desde Howard, pero pocos dicen que son fanáticos del Magic desde los tiempos de Scott Skiles, Otis Smith y Reggie Theus. ¿Cómo le puedo decir a este ponceño exiliado en la última O de Orlando, Florida? El más grande, Don Tito Galarza. Bienvenido, Don Tito. Saludos, muchachos, muy buenas noches. Un verdadero placer y privilegio de poder compartir con ustedes en esta noche directamente desde la ciudad de la fantasía. Poco fría la noche por acá, por Orlando, pero en fin, encantado de poder estar con ustedes y compartir. ¿Quién lo hubiera dicho hace 35 o más años, cuando comenzó a forjarse el concepto de lo que pudiera ser un equipo de baloncesto de la NBA en esta ciudad? Desde esos momentos estábamos esperanzados, decían de que no iba a suceder, que solamente le iban a otorgar la franquicia a Miami, que Orlando nada que ver, y bueno, el señor Pat Williams, que tenemos que estar eternamente agradecidos a él, pues con su esfuerzo y con unos constructores que fueron los primeros dueños del equipo, pues se dieron a la tarea y convencieron a la Junta de Gobierno de la NBA y se le otorgó una franquicia a esta ciudad. Contra viento y marea, muchas cosas que no sabían cómo iban a funcionar. La primera vez que esta ciudad tenía algo profesionalmente hablando, un equipo de un deporte mayor. Pero ya ven, 35 años más tarde estamos aquí celebrando en grande y sobre todas las cosas creciendo. Excelente, de verdad que sí, Don Tito. Déjeme decirle que para mí estoy más que agradecido que esté hoy con nosotros para realizar este episodio especial. De verdad que mejor que tenerlo a usted aquí. Gracias por aceptar la invitación y sinceramente es un privilegio, un placer de poder estar aquí hoy charlando con usted, de verdad que sí. Gracias, igualmente para mí. Bueno, Don Tito, una de las anécdotas, ¿verdad? Que nosotros conocemos, ¿verdad? Pero quiero que la comparte usted con el público. Usted es tan fanático de Orlando Magic que usted estuvo en el primer partido que se jugó como exhibición, ¿correcto? Primer partido de exhibición en el desaparecido Orlando Arena wow. Contra los campeones, que eran los Pistons de Detroit. Y con no sé si fue la magia o el entusiasmo de las personas, ese partido se ganó. Y aunque era un partido de exhibición, se sintió como el séptimo juego de una final. Eso fue como bautizar oficialmente al equipo de que habíamos llegado, de que estábamos en grande y de que pertenecíamos a la NBA. ¡Wow! Una experiencia maravillosa. Como te dije, en el Amway Arena,
la construcción es un poco diferente a como es el Amway Center hoy en día. Recuerdo aún de que todo en esta ciudad ha sido así. En el principio, pues, se pararon un fin de semana cuando comenzaron a construir la arena y invitaron a todos los fanáticos para que fueran y vieran cómo tuvieran una maqueta. Y entonces uno se podía solamente imaginar desde la tierra, solamente estaban las paredes construidas, cómo iba a ser la arena, cómo iba a quedar. Y el entusiasmo fue inmenso. Y como te dije, Wow. ese primer gran partido contra los muchachos malos de Detroit fue un antes y un después, porque ahí fue que realmente nos bautizamos. Excelente, de verdad que sí. ¿Qué clase de información, verdad que sí? Maxi, ¿quieres comenzar haciéndole alguna pregunta a Don Tito? Sí, bueno, y para ahondar más en realidad cómo fueron esos inicios de Orlando, como para que entienda la gente cómo es el proceso cuando entra una franquicia nueva a la NBA y Exacto. particularmente cómo se dio acá en la ciudad de Orlando. Bueno, pues había Pat Williams, que fue gerente general de Filadelfia en los tiempos de Julius Erving. Pues se mudó a Orlando, fue contratado para precisamente con el sueño, se le brindó el sueño a él de lo que se quería hacer para la ciudad de Orlando, y él, que era una persona sumamente experimentado, que tenía todos los contactos, se encargó de la parte política y de echar a correr la bolita, hablar con las personas correctas, y sobre todo había que convencer a los otros dueños de que aprobaran la franquicia, que para aquella época pudo haber costado 150 millones de dólares o 150 millones de dólares. Y hoy en día la franquicia posiblemente vale 2.5 billones. Entonces, Bueno, vemos el caso de la eso, venta que hizo recientemente Mark Cuban a las Sí, 3 Mavericks. millones. So, Sí. por solamente el 70% de las acciones. O sea, todavía hay mucho que hacer. Entonces, pues, los hermanos Hewitt, que era una empresa que se dedicaban a fabricar casas aquí en Orlando, y era una empresa constructora muy grande, y ellos fueron los que tomaron el compromiso de dar el dinero y dejar que Pat Williams hiciera su magia para que le otorgaran la franquicia. Nosotros siempre vendíamos de que somos algo más de Disney, pero también utilizamos a Disney en cierto sentido para decir, Orlando es un gran destino, a Orlando vienen muchas personas, y aunque somos una ciudad relativamente nueva deportivamente hablando o en términos de población, pues aquí sí existe una gran posibilidad de que la franquicia sea exitosa. Y así ha sido siempre a través de estos 35 años. Nunca se ha dicho de que el Magic está en mala posición económica, de que el Magic quiere vender, de que quieren relocalizar la franquicia. Eso nunca ha sucedido, porque se estableció la franquicia con las bases sólidas. Nuevamente, Pat Williams hizo una labor magistral. Entonces, como sucede el proceso, es que una vez se le otorga la franquicia a una ciudad, entonces luego los equipos existentes ponen no sé si 2 o 3 jugadores de su equipo que no protegían, aunque estuvieran bajo contrato, para que eso le llaman un pool, un grupo de jugadores, para que entonces la franquicia que va a entrar mediante un draft especial pudiera decir, bueno, solicito a tal y me quedo con aquel otro. Y así surgió la primera estrella que tuvimos. Era un jugador muy bueno, era un posición 2, un shooting guard. Si buscan los videos de él en YouTube, se van a dar cuenta que era un buen jugador, de nombre Reggie Theus. Entonces, Reggie Theus y Terry Catledge fueron las primeras 2 personas que fueron los primeros jugadores seleccionados para dar forma al equipo de Orlando. Y después también seleccionaron a Greg Kite y otros cuantos jugadores que han pasado, algunos de ellos sin ton ni son, otros son recordados porque formaron parte de esos primeros años, como Pat Garrity, por ejemplo, como el mismo Jeff Turner, que hoy en día es el narrador de los partidos de televisión del Magic. Entonces comenzaron a jugar. Dato interesante de que
Orlando en sus inicios, en esa primera temporada, tenía un récord ganador. Creo que tenía récord inicial de 7-5 o algo así en sus primeros 12 o 13 partidos. Y todo el mundo, wow, ya empezaron a hablar que quién sabe si este equipo que está comenzando en su primera temporada vaya a llegar a los playoffs, pero obviamente que eso fue muy anticipado porque en realidad luego cayó la realidad y creo que ganamos 20 y pico de partidos en el resto o sea, en esa temporada. En ese primer año creo que Orlando escogió el turno 11 a Nick Anderson, ¿correcto? Correcto. Eso fue otra cosa. Cuando tú tenías una franquicia nueva, o sea, una franquicia que entra nueva, y eso es bueno que le prestemos atención, porque ustedes saben que hay posibilidades de que pronto se lleve a cabo otra expansión en la NBA. Se habla de añadir 2 equipos más posiblemente. Entonces, esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Si un equipo que llega de expansión no puede ser candidato a las primeras, para aquel tiempo, ¿cómo se llama? Las primeras elecciones. El draft. El lottery eran los primeros 8 o 9 jugadores o algo así. Entonces, el primer turno después de eso era el número 11 y Orlando seleccionó a un jugador también, posición, creo que era small forward, de la Universidad de Illinois, Nick Anderson, que tuvo años gloriosos aquí en la ciudad, antes de ser cambiado para otro equipo, y que luego regresó ya en un rol de comentarista y de embajador del equipo. Espectacular. Excelente. Eric, yo ¿qué quiero saber cómo se siente el ambiente en Orlando cuando se sabe que se va a otorgar la franquicia para que tenga un equipo de la NBA. ¿Qué piensa la gente? ¿Qué se dice cuando ya se ve el estadio, cuando ya la gente va a los primeros partidos, con la sensación? Aquí había un centro de entretenimiento nocturno en la ciudad de Orlando que se llamaba Church Street Station, que queda precisamente en el área, ya la visitamos con Robert cuando él estuvo por aquí, en el área cerca de lo que es Amway Center hoy en día, bastante cerca de la Amway Arena. Ahí había unos centros nocturnos y sencillamente Pat Williams, que era un promotor de armas tomadas, excelente promotor, logró que la liga pues se mantuviera callado de que le habían otorgado a la franquicia y citó una conferencia de prensa e invitó a los fanáticos para que se diera más o menos una actualización de cómo iba el proceso. Lo que nadie sabía fue que ahí se va a presentar David Stern, ¿no? Y decir que, señoras y señores, esta noche anunciamos que la próxima franquicia de baloncesto de la NBA le ha sido otorgada a la ciudad de Orlando. ¿En ese momento surge el nombre, Don Tito? ¿O surge después? No, eso es otra cosa, porque se hizo un concurso. O ya se había hecho un concurso ante la posibilidad de nombrar al equipo. Entonces, ustedes saben por qué se llama Magic, ¿no? Por Disney, cuente. Por Disney. La gente piensa que, bueno, que se llama Orlando Magic por el Magic Kingdom que es el parque de Orlando. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Magic fue seleccionado por un fanático que ganó un pase vitalicio para toda la vida por seleccionar el nombre en honor a Magic Johnson. Entonces, ustedes saben que para esa época, en los años 80, Magic Johnson era el ultra. Magic y Bird se comió la NBA. Exactamente. Entonces, pues, quedó así. Todavía hay personas que piensan que es por Disney, pero no. Aunque hay un nexo bastante estrecho entre el Magic y Disney, pero en realidad fue por Magic Johnson. Pero no queda mal porque la mayoría de las franquicias tienen que ver con algo característico de la ciudad en la que están. Exacto, y que Orlando se llame Magic justamente por Orlando va bien. Exactamente.
Exactamente. Entonces, pues... Y estaba mencionando que hicieron un concurso. ¿Y cómo fue ese concurso para escoger el nombre y todo eso? A través de la, ¿sabes? Estamos hablando en los años 80, donde no había Facebook, no había redes sociales, solamente existía la radio y todavía los diarios, los periódicos, la prensa era el arma fuerte. Entonces, el periódico de Orlando, que se llama Orlando Sentinel, fue el que hizo ese concurso y donde dijo, envíenos a través, o sea, tampoco había correo electrónico, sino que había que enviar cartas con el nombre, y eso fueron cientos de miles de personas que participaron para seleccionar el nombre. Qué locura. Wow. ¿Y cómo fue entonces el proceso de seleccionar ese nombre? O sea, como que mira, este es el que es. No, eso ahí tuvo que ver el equipo también, obviamente, tenían que hacer porque obviamente de esos 100,000, 80,000 son nombres tontos que no tienen. Hay un equipo de marketing detrás de esto que está analizando cuál puede ser la mejor opción. Y hicieron una serie de reglas, si la mente no me traiciona, no reglas, sino requisitos de qué tenemos que tomar en punto o en cuenta a la hora de seleccionar el nombre para el equipo. Espectacular. Don Tito, yo tengo otra pregunta. Cuando ya se sabe que es el nombre, la franquicia está y todo, y destapan el logo, que para mí es el logo más hermoso que ha existido en la NBA de toda la historia, ¿qué es la sensación de la gente donde ve esa maravilla del logo, el uniforme? Para mí, como les repito, es el mejor uniforme que hay en la NBA de toda la historia. Es una situación surreal, porque uno viene, por ejemplo, nos van a otorgar, no, toda la prensa, recuerden que no había ESPN, existía ESPN, pero todo el mundo decía de que no le iban a otorgar a la franquicia a Orlando. Y nosotros ahí todos entusiasmados, todos esperanzados, finalmente otorgan la franquicia, le dan el nombre y luego presentan el uniforme con el logo. Te podrás imaginar cómo la ciudad se paralizó en ese momento de alegría, de un sentimiento inexplicable, porque finalmente tenemos algo más que Mickey Mouse. Una sentido de pertenencia, claro. Algo que es nuestro. Vamos a echar adelante. Bueno, justamente por eso le quería preguntar, don Tito, porque la ciudad de Orlando, a diferencia de otras ciudades en Estados Unidos, es una ciudad muy especial justamente por la cantidad de turistas que tiene, o por la cantidad de gente que va hacia allí, no necesariamente es ahí natalicia o está sentada allí en la ciudad de Orlando. ¿Qué diferencias ve usted en ese sentido con otras franquicias que quizás son más gente que son de ahí, que están toda la vida ahí, que no tienen ningún motivo para estar ahí en particular, pero Orlando generalmente me imagino que uno va a la cancha y debe haber un porcentaje alto de turistas, por ejemplo, comparado con otras? Te explico el fenómeno. Yo he tenido la oportunidad de ir a un partido de baloncesto en Dallas, por ejemplo, de ir al Madison Square Garden a ver a los Knicks jugar. La diferencia entre esas ciudades y Orlando, y es lo que les trataba de explicar los otros días por nuestro chat, es que Orlando es relativamente una ciudad joven. Usted tiene que darse cuenta de que Orlando era una ciudad donde se recogían naranjas, agrícola, sumamente pequeña. Y luego en el año 71, al final de la década de los 60, el señor Walt Disney anunció de que se había seleccionado el área metropolitana de Orlando para hacer el próximo parque fuera de California. Entonces, a partir de ese momento, pues con la llegada de Disney, que fue primeramente el Magic Kingdom, luego Epcot y así sucesivamente, comenzaron a llegar personas. Pero el fenómeno de crecimiento de esta ciudad realmente comenzó en la década de los 80. En los 80, especialmente los latinoamericanos, por ejemplo, de mi país, de Puerto Rico, en los primeros 3 o 4 años de los 80 llegaron 200,000 puertorriqueños a establecerse aquí. Entonces ya la ciudad también se daba a conocer y las personas, había muchos puertorriqueños o de otras nacionalidades que venían de la ciudad de Nueva York, por ejemplo.
Entonces, muchas personas también, muchas empresas se volvió una ciudad también industrial y entonces muchas personas comenzaron a establecerse en el centro de la Florida, pero de otras ciudades. O sea que en términos de madurez, de la plaza de madurez de ciudad, apenas tenemos 40 años. O sea, es una ciudad que aunque fue fundada hace 100 y pico de años, pero la madurez de esta ciudad es de solamente 40 años cuando realmente comenzó el crecimiento. Por eso es muy común ver en los partidos, cuando vienen los Knicks, hay más fanáticos de los Knicks que del Magic. Igual Miami, ni les digo. Y yo me siento y me digo, ¿pero dónde estoy? Pero es por eso, ese es el fenómeno. Yo pienso que con el transcurso de los años, cuando esas personas se afiancen más aquí, cuando comiencen a llegar más personas, pues comienzan a adoptar la ciudad y ya vamos a tener una raíz más fuerte en cuanto a la fanaticada se refiere. Excelente, Don Tito. Y siguiendo por esa línea, usted que está allá, ¿cómo perfila el futuro de la ciudad de Orlando en cuanto a crecimiento? Sabemos que ha ido incrementando, que ya tiene bastante población, etcétera. ¿Cómo se perfila el futuro de la ciudad de Orlando? Bueno, el área metro de Orlando, que compone Orlando, Kissimmee y otras ciudades cercas, ya tiene 2 millones y algo. A mí me comentó un político que hicieron hace 2 o 3 años que se hizo un estudio y el área metropolitana de Orlando está destinada a convertirse en la 5ª ciudad más grande de los Estados Unidos. O Entonces, sea que dejaríamos de ser un mercado pequeño para convertirnos en un mercado grande. Bueno, hablemos en términos de radio y televisión, que como ustedes saben, yo también hago algo he trabajado en radio por muchos años. Correcto. Cuando yo llegué aquí, el mercado de Orlando, en cuanto a ratings, en cuanto a tamaño de mercado, era el mercado número 47 de los años 80. Ya está en los bajos 20. Wow. Entonces, de aquí a allá vamos a estar en un mercado número 15 o entre los primeros 20 mercados, que son mercados sumamente importantes. Y eso sí o sí va a suceder, primeramente porque están llegando muchos latinoamericanos aquí, y segundo, también están llegando muchas personas del noreste, en particular de ciudades como Chicago, de Nueva York, y también se está mudando muchísima gente aquí de California, porque California tiene muchos problemas. Hay muchos impuestos. En este estado, hasta el momento, solamente tenemos el impuesto federal, el income tax que se paga federal. No hay ni impuestos de la ciudad, ni impuestos del estado, como en otras ciudades. Por eso también se convierte en una plaza sumamente atractiva para posibles agentes libres, porque no hay impuestos grandes que pagar. Interesante ese asunto. ¿Cómo, Don Tito, dale. cómo Dale, se suele... Maxi. No, tenía la curiosidad, ¿cómo se suele asentar los latinos allí en Orlando? ¿Tienen como su comunidad, digamos? ¿Hay una ciudad específica en la que hay más latinos que otras nacionalidades? Bueno, yo te puedo decir que Kissimmee, sin lugar a dudas, es el área donde hay 70% de la población de Kissimmee son latinos Puertorriqueños. puertorriqueños mayormente. Por eso nosotros en Puerto Rico tenemos lo que se llama 78 pueblos o municipios. Entonces, siempre se refieren a Kissimmee como el municipio número 79 de Puerto Rico. ¿Por qué? Por la cercanía de Disney. También necesitaban muchas personas bilingües para trabajar aquí en los parques, y mucha gente vinieron de Puerto Rico, de otros países, y se establecieron principalmente en Kissimmee. O sea que yo te diría que Kissimmee es la zona donde hay más concentración hispana, aunque en estos tiempos ya somos 1 millón de latinos aquí. Wow. Así que ya vemos por qué el Orlando Magic abrió la cuenta en español en Twitter. Exacto. No es casualidad, sí. Porque está buscando este mercado, ¿sí? No, incluso recientemente el Orlando Magic hizo una actividad aquí en Puerto Rico que me vine a enterar súper tarde. Se me enteré después,
con la Universidad de Ana G. Méndez, que también está allá la Universidad de Ana G. Méndez en Orlando, y estuvieron aquí los Orlando Magic, y yo me quedé como que, ¿qué están buscando esta gente? Y es eso, es ese mercado de 1 millón de puertorriqueños que están en Kissimmee. Exactamente. Eso es así, entonces lo único que tenemos que retomar con el Magic es que tenemos que volver a hacer transmisiones de los partidos en español, como se hacía antes. Sí. Eso correcto, como hacía el gran Joey Colón, que es un amigo mío, compañero de la radio, que me acuerdo cuando yo lo acompañaba a él, cuando se le estaba haciendo el pitch al Magic de que fuera la emisora que yo trabajara, la emisora para hacer la transmisión de los partidos. Y solamente se hacían los partidos locales y así. Luego se transmitía toda la temporada con que era Joey Colón. Y ¿te acuerdas de ese gran delantero de la Selección Nacional de Puerto Rico, Ramón Rivas? Sí, correcto. Ramón Rivas era el que lo que le llaman el color analyst, era el que hacía los comentarios por mucho tiempo. Okay. Ahora veo a Joey allá en el Amway porque le tienen una área separada para que él pueda, con toda la información, como tiene todos los narradores, me imagino que están en algún momento se lo van a retomar. Excelente. Esperemos que sí, que pronto de verdad retomen eso. Don Tito, y vamos ya desde ese inicio, vamos a un poco más adelante. Yo recuerdo haber estado, de hecho, ese fue el momento que a mí me marcó y que me convirtió en fanático del Magic. Yo no seguía mucho, no seguía el equipo en realidad, pero yo estaba en Orlando de vacaciones cuando Orlando drafteó a Shaquille O'Neal. Wow. Y eso fue, ¿sabes? Sí, no, o sea, yo me quedé como que, ok, ¿qué está pasando? Todo está el gabarí, ¿sabes? Todo el mundo por allí gritando de emoción. ¿Cómo fue eso en la ciudad de Orlando? ¿Cómo usted como fanático de Orlando, cómo fue ese momento? Te podrás imaginar, era el equivalente a lo que fue el fenómeno de Víctor Wembanyama este año. Eso fue lo que sucedió en el año 92. Pero fue luego de Magic Johnson, que usted diría, que no se había drafteado, bueno, luego de Magic y Michael Jordan, por supuesto. No se había visto tanto furor por una selección como la primera selección del draft de Orlando del año 1992. Lo que eso significó en términos económicos fue de que los partidos que realmente los veía se llenaban 70%, pues ya vemos que desde el primer día, sold out, todos los partidos de la temporada. Shaquille fue un hombre muy inteligente, aunque su divorcio o su retiro de la franquicia fue criticada por muchas cosas, pero hay que ver que mientras él estuvo en esta ciudad, él era que, por ejemplo, en el área que yo vivía, quedaba cerca del área donde residía Shaquille, y él siempre él iba, echaba su gasolina solo, él se paraba a conversar con la gente, iba a los centros comerciales, iba a todos los lados, tenía presencia y conversaba. Entonces, el que no era fanático se hizo rápidamente fanático del Magic y en particular de Shaquille O'Neal. Yo te pudiera mencionar, si me lo permiten, hubo 5 eventos. Hubo 5 eventos que marcaron la historia de este equipo. El primero fue la selección de Shaquille O'Neal en el año 92, porque eso fue un antes y un después. A pesar de que Penny el próximo año, pero el impacto que tuvo Shaquille O'Neal, ese para mí fue el primer momento histórico de la franquicia. O sea, y que llegó rompiendo canastos. Recuerdo que llegó rompiendo canastos a todo lo que da. Sí, tú sabes, una cosa. Sacando la historia, la formación que se le otorga a la franquicia, todos esos momentos icónicos, si le pudiéramos dar el nombre. El primero es la selección de Shaquille O'Neal. El segundo, la serie final por el campeonato del 95, cuando fuimos contra Houston Rockets. ¿Ok? Sí. El tercer momento icónico fue el draft de Dwight Howard. ¿Ok? Sí, yo sé que antes de eso se firmaron a Tracy McGrady y todas esas cosas, pero como saben, eso no se firmó a Tracy McGrady, también se firmó a ¿cómo se llamaba el de Detroit? Grant Hill. Pero saben que eso no resultó. Por eso yo siempre digo que
El tercer momento significativo que hizo un impacto fue el draft de Dwight Howard. El cuarto momento, la serie final del 2009 contra Kobe Bryant y los Lakers. Y el quinto momento, que esa serie, discúlpame, ¿verdad? Que lo interrumpa, Don Tito, pero ese cuarto momento, gracias a nosotros, con esa final, nunca se dio, se logró dar la final de Kobe contra LeBron. Exactamente. Porque Orlando se interpuso contra LeBron en esa. Le ganaron la conferencia del Este. Correcto, y ahí cerrada. Y por eso nunca se dio esa final tan deseada. Todo el mundo pensaba que iba a ser LeBron contra Kobe. Cuando las entrevistas entrevistaban a Dwayne y le preguntaban por LeBron y hacía. ¿Se acuerdan que LeBron aplaudía con ese talco? No sé qué es lo que usa. Un talquito que usaba en la mano, sí. Y entonces le preguntaron a Dwayne hizo como, desapareció. De hecho, Don Tito, antes de esa serie con los Houston Rockets en la final del 95, Orlando había eliminado a los Bulls de Jordan. Sí, a los Bulls de Jordan. Toda esa serie es recordada por una sola cosa: el robo de balón de Nick Anderson a Michael Jordan. No, y también los tiros libres de Nick Anderson. Bueno, eso fue el final. Eso fue la final. Eso fue ya. Parte de la historia también. Parte de la historia. Sí, no, definitivo. Entonces, el quinto evento que le había dicho. El cuarto era la final. Ok, sí, perfecto. ¿Y el quinto? El quinto, el draft de Paolo Banchero. Y ahí la estuvimos juntos, Don Tito y yo. Y estuvimos juntos viviendo ese momento. De verdad que sí, eso. Yo estuve, como yo estoy desde el principio. Esos tres drafts, o sea, la selección de Shaquille, la de Dwight y luego la de Paolo, para mí, pues, aunque son jugadores diferentes, épocas diferentes, pero el entusiasmo que se generó, la alegría, la algarabía que se generó en la ciudad, pues tiene que ser un momento que está marcado como algo sumamente especial para esta franquicia. Totalmente. Pues yo, de esos 5 momentos, he vivido 2 en persona, ¿viste? Eso es suerte. Estuve en el de Shaquille, que fue por carambola, estaba quedándome en International Drive, recuerdo, cuando todo el mundo empezó a tocar bocina y la del cabaret, ¿sabes? Todo el mundo empezó a gritar y todo eso, tú sabes. Recuerdo ese momento y obviamente pues el que estuvimos aquí para transmitirle a ustedes con Don Tito el día del draft de Paolo Banchero. De verdad que sí. Don Tito, yendo entonces un poquito más a la actualidad, de usted mencionó a Paolo Banchero, ¿cómo usted ve a esta gerencia de Orlando en comparación con las otras previas? Porque sabemos que el Shaq se fue porque la gerencia de ese momento no le quiso pagar los $100 millones, ceder los 100 millones que le habían dado a Alonzo Mourning, y él entendía, o sea, Alonzo Mourning en Miami le dieron 100 millones y él entendía que él valía más que Alonzo Mourning, y pues rechazó los 100 millones que hay historias, tú sabes, Gabriel, que era el gerente general del equipo. Creo que hubo un incidente con Penny, ¿no? Exacto. Lo que pasó con Shaq fue sencillamente, gran parte fue por esa parte, pero también estamos hablando de un muchacho de 23 o 24 años, ¿no? Que viene y te invitan a una reunión en Atlanta, Georgia. ¿Y quién se va a reunir contigo? Nada más y nada menos que uno de los grandes jugadores de baloncesto, estrategas y de los mejores gerentes generales. Jerry, creo, ¿no? Jerry West. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú cuando eres un muchachito de 23 años, que estás en un pueblito como Orlando todavía, más o menos, y te dicen, te ofrezco Los Ángeles y te voy a ofrecer 110 millones? Yo tenía entendido que eran 106, ¿no? 106, sí, perdón, sí, eran 106 millones. Así que, pero, en fin, no eran muchos los millones, pero... No era mucha diferencia. Dice que no importaba. Por más que Orlando le hubiese dado lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, él dice que no, pero en realidad,
cuando tú te pones a analizar de que esta gente nunca tú sabes la historia de Shaq cuando llegó a Orlando y firmó su primer contrato, que para aquella época eran, no sé, 10 millones, y se gastó $1 millón en un día. El primer día, yo he visto Exacto. entrevistas donde él cuenta, el primer día gastó $1 millón. Compró 4 automóviles, uno para él, uno para la mamá, otro para el papá, Mercedes-Benz, 250,000. Ahí se fue $1 millón. Su contable le dijo, tengo que hablar contigo. Y su papá, ese era su padrastro en realidad, que era un sargento del ejército, de esos hombres fuertes. Ujú. El contable habló con el padrastro y le dijo, mira, si este muchacho sigue gastando así, se va a quedar en la calle. Está gastando dinero sin pensarlo. Y entonces su padrastro tuvo una conversación bastante rígida porque tenía mucha influencia sobre él y le dijo, usted no me va a gastar más dinero así. Entonces, ahí fue como decidieron seguir a otros atletas. Y Shaq, a partir de ese momento, nunca gastó un centavo de lo que se ganaba jugando baloncesto. Nunca, nunca. Todos sus salarios, ni los de Orlando, ni los de los Lakers, ni los de Miami Heat, ni los demás equipos que jugó, nunca gastó ese dinero. Él vivía de los anuncios, de lo que le llaman endorsements. Ujú. Que se dio a conocer con eso bastante. Exacto, le digo, vive de gasta de tus endorsements, no gaste de tu plata de jugando baloncesto, porque en el futuro ese es tu patrimonio y cuando te retires, de ahí vas a partir a grandes cosas. Entonces, hoy en día, Shaq tiene un patrimonio de aproximadamente $750 millones. Wow. Es dueño de 45, 50 Wendy's, etcétera, etcétera, etcétera. Es dueño Shaquille O'Neal es dueño de la marca Marilyn Monroe. Wow. Shaquille O'Neal es dueño de Reebok. Sí, me acuerdo la historia que él decía de Reebok, que cuando él empezó, se encontró con una señora que le dijo, ¿por qué son tan caras las zapatillas? Los tenis. Exacto. Y él le decía, no sé, le compró unas y se las regaló, pero dice que dijo que se quedó pensando que esas zapatillas eran muy caras para la gente normal. Y él pensó en cambiar un modelo de negocio en el cual hicieran zapatillas más accesibles para la gente, más económicas, y le salió muy bien. Y las vendían Así en que es Walmart. Eso yo comentar. De hecho, que son muy baratas, con estilos muy bonitos y todas están en Walmart para que todo el mundo pueda acceder a ellas. Esos son los genios. Pero mira, volviendo al tema de la gerencia. Como te dije, inicialmente fueron unos constructores con Pat Williams los que fueron dueños del equipo, los que hicieron esa primera inversión. Pero luego esta gente tenía pues bolsillos limitados y se dieron cuenta de que para poder expandir más, para poder llegar a un sitio, al próximo nivel, alguien más tenía que hacerse del equipo y por eso fue que se lo vendieron a la familia de Voss, que son los dueños de Amway, que Amway es un negocio de multinivel. Entonces, ellos fueron lo que hicieron eso inicialmente. Pero cometieron una serie de errores. El primer error que cometieron fue, aunque déjame decirte, la familia de Voss es una familia de muchísimo dinero, de un altruismo impresionante, pero el problema fue que seleccionaron al yerno de Rich DeVos para ser el CEO de la franquicia. Entonces, era el esposo de la hija, esposo de su hija mayor, no sé, ese era el CEO. Tenía fama de que era muy alcohólico y en realidad no tenía el feel del negocio del baloncesto. Entonces se contrató a Alex Martins. Alex Martin empezó en relaciones públicas hasta que después llegó a ser el CFO, el financiero de los Magic. Cuando finalmente la familia decidió que este otro hombre se retirara, pues Alex Martin subió a la posición del CEO. Pero, ¿qué resulta? Que para aquella época ya otros equipos se habían dado cuenta de que tenemos que tener gente en el modelo de negocios, en la parte financiera, y tenemos que tener gente de baloncesto corriendo la franquicia.
Y el Magic Ujú. nunca tuvo eso. Tal es el caso que uno de sus gerentes generales fue un jugador de hockey sobre hielo, que Wow. venía del mundo de hockey, y lo contrataron. Eso fue luego que Gabriel se fue del equipo. Y entonces también, y así sucesivamente, se cometieron una serie de errores que culminaron con la contratación de Rob Hennigan. Sí, Y no voy iba a a decir decir, eso. no tengo que decir nada más de ese nombre. Wow. Entonces, Rob Hennigan. Entonces, ¿qué pasaba? Pues entonces, Alex Martin es un hombre muy astuto. La familia se dio rápidamente cuenta de que otras franquicias estaban añadiendo estaban añadiendo gente del negocio o sea, de conocimiento de baloncesto, y ahí fue que contrataron a la gerencia actual. Donnie, que Hammond, que se jubiló este año, y Wellman, que es un genio. Para mí esa ha sido la mejor contratación en la historia de esa franquicia y de muchas. ¿Dónde ubicaría actualmente a Weltman entre todos los otros GMs? Top 5. Yo Los también primeros coincido. 5. O sea, viene acertando los drafts Definitivo. hace mucho. Incluso, Exacto. incluso los que nosotros pensábamos en su momento que no eran tan buenos, como por ejemplo el de Cole Anthony. Ujú. Está bien que hubo errores también, ¿no? Sí, Seleccionamos a sí. Bamba, seleccionamos bueno, a Isaac, pero es muy difícil predecir, bueno, y es imposible en realidad Ujú. predecir las lesiones. Chuma Ujú. Okiki es otro, pero fueron más los aciertos que la... Hay que ver que Ujú. cuando el draft de Okiki era el número 15 o 15 o 16, Sí, Sí, correcto. o sea, no había mucho que escoger. Tuvieron suerte con Anthony. Anthony en realidad cayó tan bajo en el draft porque estuvo no había lesionado, sí. jugado en la temporada, estuvo lesionado. Pero ellos ya sabían quién era Cole Anthony. Ok. No, definitivo, de verdad que sí, que ahí hemos salido muy bien. De hecho, él lo repite mucho, que yo fui tal pick y ustedes creen que habían tantas personas antes que yo, mejores que yo en ese draft, que Exacto. eso se pasa repitiéndolo con Anthony. Exactamente. Sí, de verdad que sí. Y Don Tito, el tema es que tú sabes que yo muchas veces cuando nos vamos al chat, al área del chat, yo los leo como ustedes se cantan y se lloran y estos directivos, No, no, Sox no sirve, Sox es una porquería, no sirve. no, no. Bueno, yo en no, esa tengo que decir que siempre confío en Sox. En otras me puedo haber Exacto, equivocado exacto. seguramente, pero yo siempre Yo confío por lo también. menos. El futuro es Pero, brillante y como no sé quién escribió anoche, no sé si fue nuestro amigo Víctor de España que dijo que tenemos tenemos tres jugadores, estoy de acuerdo con eso. Tenemos correcto, tres estrellas. sí, yo el otro día correcto. había dicho que había que agregar a Sox al nivel de Paolo y de Sí. Franz. No hay que no hay que traer ni a Levine, a nadie. De lo que Yo juegue. aguantaría tampoco, yo también Bueno, aguantaría eso un poco. conversemos sobre eso si quieren. No sé, Robert, si tenías otra pregunta, pero Bueno, sí, vamos a conversar un poco del equipo para entonces vamos a pasar al plato fuerte, que son los 35 mejores jugadores de Orlando y que Don Tito nos Ok, dé su opinión. ok. Está bien, pero vamos a conversar un poco ahora entonces de la actualidad. Don Tito, viendo, ¿verdad?, cómo ha ido el desarrollo del equipo, Mm. ¿cómo usted ve el futuro de este equipo, de Orlando, de esta franquicia ahora mismo, el futuro del equipo? Hay dos equipos que yo pienso de que van a ser así, van a despegar en la liga. Uno de ellos es Oklahoma City y el segundo es Orlando Magic. Más o menos el Y ya mismo lo estamos orden. despegando. O sea, ya estamos, ambos equipos están segundos, uno en el Exacto, oeste y otro en el este. So exacto. que eso es Yo creo que los demás genial. equipos, Miami siempre ha sido más a base de agentes libres que de desarrollar el propio talento, principalmente. Ujú, Tuvieron la temporada pasada fue algo inexplicable lo que sí. pasó con Miami. Cosas que ujú. suceden de vez en cuando, pero en términos generales, pues son equipos que están ahora en la NBA, estamos en la nueva NBA, en la NBA de Víctor Wembanyama, en la NBA de Paulo Banchero, de Chet Chet Holmgren. Sí. Holmgren, de Anthony Edwards, So, de, yo le de- llamo la era de los avatars.
O sea, Exactamente. tú sabes la película Avatar, o sea, esa es la Exactamente. era de los Avatar, son Exactamente. tipo altos, extremidades largas, una cosa. Exactamente. Bueno, Exactamente. de hecho, Franz, para la posición en la que juega, es un avatar. Sí, Sí, correcto. ese ha Correcto. sido, yo te diría que en la historia del draft, de los drafts de Orlando, de 35 años, ese ha sido la sorpresa inesperada de todos los drafts, Franz Warner. Que los demás se Definitivo. esperaba que fueran, los demás Sí, se de hecho, esperaban más o menos que fueran así. Franz Warner, yo lo recuerdo la noche del draft. ¿Quién? Y aquí los fanáticos Sí. se volvieron locos. todos nos ¿Cómo es sorprendimos, sí. posible? Y ojo, que lo mismo no va a pasar, lo mismo va a pasar con Anthony Black. Ese chico es especial. Tiene una defensa increíble. Exactamente. Increíble. Y tiene 19 años, está un nenito. Y además, lo que un tiene niño. Anthony Black es la personalidad que tiene. Él Se es un ganador. enoja, El otro se día enoja, cuando pone falló, cara Es de... intenso, es intenso. cuando falló uno de los dos libres contra Chicago, que hubiesen ganado el partido, y después Paolo termina metiendo el game winner, se fue a la banca llorando porque Exacto, había fallado. Y después, exacto. el otro día que estuvo teniendo malos partidos de triple, que había errado casi todo, Mosley comentaba que lo tenía que echar del gimnasio porque se quedaba hasta tarde tirando triples. Exacto. Entonces tiene una personalidad de ganador. Ahora, Pasa que hay que tener paciencia con él porque tiene 19 años, es muy chiquito. quién le está diciendo tranquilo que todo va a estar bien? ¿Cuál es el jugador que le está diciendo eso? Varios, pero yo creo que inglés en No, parte. ¿Sabes? exactamente. Ahí está la contratación del gordito. El gordito no vino a anotar. El gordito vino a establecer cultura Sí. en la franquicia. Aunque no lo está Sí. haciendo mal, está haciendo un juego muy, muy agradable. Y A pesar aparte de que empezó anota sus terrible. puntitos de vez en cuando. Claro, claro. Eso es así. Sí, no, definitivo. De- Don Tito, y hablando de cultura un poco, ¿cómo es la cultura deportiva de Orlando, básicamente de la ciudad de Orlando? ¿Siguen mucho el béisbol, el fútbol o El el fútbol. béisbol que posiblemente venga ahora próximamente a la ciudad de Orlando también? No creo que porque Tampa decidieron hacer un estadio en San Petersburg, Ok, están a solamente 90 millas, eso no va a suceder para Orlando, desafortunadamente, ok, pero el deporte rey sigue siendo el fútbol americano. ok. Y ahora que tenemos una universidad que está en una conferencia grande, un estadio que tiene 45,000 personas y se llena toda la semana, eso es pequeño, le van a meter 25,000 asientos más. O sea, Es grande. el fútbol es el deporte rey en los Estados Unidos. He visto Sin duda. también Y un crecimiento del soccer, ¿no? Del fútbol eso te iba a normal preguntar, allá, exacto. que el Orlando City le ha Ya hace estado poco tuvo yendo equipo bien. y todo. La semana pasada perdimos en la semifinal de conferencia y lloré, porque eso también es un deporte que está creciendo por la gran cantidad de latinoamericanos, donde se meten siempre 35,000 personas que caben en el estadio, se llena siempre. Así que como hay muchos latinos, pues seguimos también en ese deporte. Súper. Yo recuerdo cuando contrataron a Kaká, eso fue un boom. Sí. Kaká lo presentaron en la Copa de Sudáfrica, fue, no sé cuándo, que fue, y se pusieron un estadio, un partido en el centro de Orlando, en una pantalla gigante, patrocinado por Orlando City, no dijeron nada, y cuando estaba en la mitad, en la primera mitad del partido, que se fueron acá, dijeron, bueno, vamos a presentarles a alguien que va a jugar con nosotros, y entonces presentaron a Kaká. Que Balón fue de una de oro. las primeras grandes incorporaciones que tuvo la MLS, que obviamente hoy culmina con la contratación de Messi, ¿no? Pero una de las primeras fue Kaká, sí. Exacto. Bueno, el que abrió el camino fue Beckham, pero sí. Bueno, sí. Sí. Don Tito, rapidito, antes de seguir, la última pregunta que le tengo es, que ha mencionado mucho el nombre del Amway, ¿verdad? Y hay el rumor de cambiar el nombre del Amway. ¿Cuál es el ambiente? Eso es correcto. ¿Cuál usted cree que pueda ser? Muchos apuestan a Disney, que se llame el Disney Arena, o usted cree que vaya a tener tenemos en esta ocasión, por ejemplo, hay algunas arenas en la NBA que el dueño del equipo también es dueño de una empresa, como por ejemplo el Quicken Loans Arena de Cleveland.
Quicken Loans es una compañía de hipotecaria grandísima y es propiedad del dueño de los Cavaliers. Entonces, el Amway Center, el dueño de Amway, de la compañía Amway, son los dueños de la pero yo creo que ellos están, ahora es cuestión de dinero, porque consiguieron, Amway pagó $25 millones por esto, pero con un equipo que está en una ciudad como está creciendo Orlando, yo creo que definitivamente van a cambiar. Ya ellos dijeron de que van a hacer un anuncio, así que no creo que Amway Center se va a seguir llamándose. Disney no creo, especialmente porque Disney tiene algunas cosas un poquito negativas en los últimos tiempos y yo creo que están bajando sus acciones. Exacto. Y todas esas cosas están teniendo pérdidas, o que dudo que tengan el dinero para poder meterle. Pero aquí hay muchas empresas que pueden hacer eso y mucho más. Ok, perfecto. Eric, tu pregunta. No todo ha sido color de rosa para nosotros los fanáticos de Orlando. Yo quería preguntarle cómo se ha vivido en la ciudad después de la final del 2009 que tuvimos con Lakers, que empezamos cuesta abajo, y hasta la fecha que esta temporada estamos levantando increíblemente, que venimos de un pequeño proceso, pero sí fue un periodo largo de sequía. ¿Cómo lo ha visto el fanático de la ciudad? Bueno, lo que pasa es que el fanático de la ciudad le ha echado la culpa al equipo, pero también le ha echado la culpa a los jugadores. Yo creo que el resentimiento hacia Dwight Howard fue mucho mayor que el resentimiento que hubo contra Shaquille O'Neal en su momento. Aunque Shaquille O'Neal pues se fue para Los Ángeles, pero también Dwight lo quería emular, se quería ir para Los Ángeles, actuaba como un niño, tenía problemas constantemente con el entrenador, con el coach. O sea, era un hombre que tenía 5 hijos para aquella época, desordenado. Entonces, pues, decidió irse y añadiendo el factor de que nuestra gerencia no era con experiencia, con expertise en baloncesto, sino en negocios, pues hicieron el mejor negocio que pudieron hacer. Lo cambiaron a cambio de draft picks y qué sé yo qué más. Y algunos jugadores que uno de ellos resultó ser, yo te diría que el único jugador de todo ese cambio de Dwight Howard que valió la pena fue Nikolai Vucevic. Los demás, nada que ver. Y entonces contrata a Alex Martins, contrata a Rob Hennigan un par de temporadas después. Y ahí comienza el desastre del cual estuvimos hundidos 10 largos años. Sí, de hecho, mucha gente atribuye a que Orlando estuvo 10 años, como dice usted, en reconstrucción, pero en realidad fueron 2 o 3 reconstrucciones que fallaron, y recién la que tenemos hoy por hoy se está recién hace 2 o 3 años, que empezó obviamente con ese día en el que se cambian, creo que el mismo día o en 2 días se cambia a Vucevic, se cambia a Aaron Gordon, y se renueva todo. Evan Fournier también. Evan Fournier, sí. Y ese cambio lo hizo Wellman. O sea, el director de operaciones de baloncesto, que es Jeff Wellman. Bueno, él consulta con los dueños, pero él es el que tiene la palabra final en cuanto a eso. Y digo, bueno, como estamos aquí, puede que lleguemos a playoffs, nos eliminan en la primera serie, vamos a hacer... Bueno, vamos a reboot, como dicen los americanos. Antes de ir a los 35, que seguro es el próximo tema, Don Tito, que le quería preguntar cuáles son sus expectativas de esta temporada. O sea, ¿usted cree que el ritmo que tiene Orlando actualmente es sostenible? ¿Usted cree que este nivel se va a mantener durante toda la temporada? Bueno, el mes de enero va a dictar eso. El mes de enero va a dictar si va a ser sostenible o no. Tú sabes que siempre los eneros son complicados para el Magic, porque tienen que hacer un fatídico viaje al oeste, enfrentarse con los mejores jugadores. Y no es lo mismo ganarle a Denver aquí que jugar con Denver allá, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre ese viaje de enero es un mes que determina cómo vamos a estar. Yo personalmente pienso, en este momento, como estamos hoy en día, estamos ganando el 65% de los partidos, ¿no? Entonces, el 65% de 82 sería ¿cuánto? No creo. No. 50 partidos ganados, 50 y pico, no creo que. Pero sí pienso de que pueden ganar
40-42 partidos, pienso. No sé si me O equivoco, sea, con pero un creo que récord even, digamos. yo creo que 50%. yo creo que llegan a 500, a lo mejor un poquito más. Aunque como están Bueno, jugando ahora es quién sabe, pero no, definitivo. La verdad que sí. Bueno, pues vamos entonces al siguiente tema. Vamos a escoger los 35 jugadores. Este listado no lo escogimos nosotros, es por Magic Player History y ellos hicieron un rank desde 250 hasta el número 1. ¿Sabes? Todos los jugadores que han jugado en Orlando, pues lo fueron rankeando. Así que nosotros vamos a mencionar solamente los 35 porque estamos celebrando los 35 años del Magic. okay. Vamos a empezar con el número 35. Según Magic Player History, es Steve Francis. ¿Qué ustedes creen de Steve Francis? Muy bajo. Para mí, muy bajo. Steve Francis sustituyó a Tracy McGrady en el famoso cambio que hubo contra los con los Rockets de Houston. Tuvo momentos en que brillaba y otros momentos en que no brillaba tanto. No sé, para mí que en esa posición no está tan mal. ¿No? Y definitivo, siempre es importante que nos dejemos saber, ¿verdad? Llevar que esto es a base a su producción en Orlando. O sea, de acuerdo a lo que haya producido en Orlando. ¿Saben? Eso es 35. Vamos al 34, que es el adorado por muchos de ustedes. Cole Anthony, número 34 en la historia del Magic. Maxi, tu cara me dice algo. No, a ver, no sé si catalogarlo ahora como 34, top 34 de la historia de la franquicia, pero sí creo que Cole Anthony va camino hacia eso. Y me lo da a entender el contrato que firmó hace muy poco, la extensión de contrato con Orlando, que fue una extensión que se dio tempranamente, porque generalmente estas discusiones se dan ahora en la temporada, no en la pretemporada, y segundo el monto del contrato que es solamente de 13 millones. Y si uno ve la aportación que está realizando Cole Anthony desde la banca y las estadísticas que está teniendo y sobre todo el impacto que está teniendo en el equipo para lo que gana y lo que tiene de contrato, creo que es muy muy importante lo que está haciendo Cole Anthony para el equipo. Y bueno, si sigue así, yo creo que no diría que lo está ahora top 35 ni mucho menos, pero creo que si sigue así, seguramente entre fácil. Bueno, pues déjame decirte que Cole Anthony está número 20 en triples, número 20 en asistencias en la historia, 28 con free throw anotados, 32 con field goals anotados, cantos de campo, número 30 en rebotes defensivos, siendo un guard, número 30 en la historia del Magic, y número 29 en puntos en la historia del Magic. So que si venimos a ver, sumamos, restamos, está ahí. Bueno. Vamos para el número 33, Jerry Reynolds. Este está el número 17 en tiros libres anotados, 19 en robos de balón, 21 en blocks, 29 en asistencia, 30 en puntos y 33 en canastos de campo. ¿Algo que decir de Jerry Reynolds? Yo lo que te puedo decir de Jerry Reynolds es que esas estadísticas son un poquito misleading, como dicen los americanos, porque Jerry jugó jugó en las temporadas en que el tuerto era rey. ¿Me explico? O sea, era el Bueno, menos malo. muy similar a lo que va a pasar con Vucevic, seguramente. Exactamente. O sea, o sea, no. Claro, Las estadísticas dicen eso, pero hay que ver quién más estaba en el equipo en esa temporada. el tema es ese. Las estadísticas consideran su producción histórica en Orlando. Es posible que un jugador que haya tenido pocas temporadas y mucho impacto esté abajo de un jugador que haya tenido poco impacto, pero haya estado muchas temporadas también. Exacto. Correcto. Correcto. El número 32, este también va a causar controversia. El nada más y nada menos que el señor Markelle Fultz, número 18 en asistencia, 21 en asistencias en los playoffs, 25 en robos de balón, 34 de campo, 34 en bloques en playoff y 35 en playoff. Aquí le dieron bastante peso a la poca aparición que ha tenido Orlando en playoff con él.
Falta el ranking en lesiones. ¿Cuántos partidos lesionados? Ahí Debe está estar ahí primero. arriba. Ahí está primero. Sí, ahí está primero. Exacto, porque de que entre en una posición así un jugador que solo ha jugado una temporada completa, claro, fue un primer pick y todo lo, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos de él, pero me parece como que está ahí Sí. condicionado, Acuérdate ¿ah? que esto es basado a lo que ha tenido en Orlando, lo que ha jugado en Orlando. Claro, claro. El número 31, yo lo esperaba más alto. El señor Vince Carter. No, Sí, tiene que estar más alto. 31, Tiene que ser más alto. Vince Carter. Vamos al número 30. Donald Royal. En su casa lo conocen, yo no recuerdo a Donald No, Royal. yo tampoco. Donald Royal también es de esa misma época de Jerry Reynolds, donde los tuertos eran, en el mundo de ciegos, el tuerto es rey. O sea, no anotaban, etcétera, pero no era que Sobre, era así, wow. sobre Vince Nadie Carter, sobre Vince Carter, si bien Orlando lo tiene sobre el final de su carrera prácticamente, tengo que admitir Ujú. que hizo bastante por Orlando en seguir manteniéndolo competitivo a pesar de las idas del equipo, ¿no? O sea, después de la era post Howard, ya Orlando se mantuvo por 1 o 2 temporadas competitivo. Me acuerdo de una serie con Boston que fue muy competitiva también, y eso fue en parte gracias a él. De acuerdo. Excelente. Vamos al 29. El gran y que recordado TJ Agustín. 11 en asistencia, 13 en canastos de 3 puntos y 22 en free throw, en tiros libres. Yo le tengo cariño a Matt, DJ. Yo siempre me acuerdo de eso Game Winner a Toronto, que después perdimos del resto. Pero qué bien nos vendría un DJ Augustin ahora, ¿no? En este equipo. Siempre lo digo. De acuerdo. el 28, y este me gusta porque yo lo pondría un poco más arriba, pero es nada más y nada menos que el señor Franz Wagner. En tan solo su tercera temporada está 26 en puntos, 27 en canastos de campo, 27 en canastos de triples, 30 en asistencia y 31 en tiros libres. Muy joven, pero me sorprende, o sea, me sorprende y no me sorprende porque Orlando al ser una franquicia en parte bastante joven, también es cierto que no hemos tenido jugadores que hayan estado en Orlando demasiado tiempo. Uh-huh. Y eso se refleja en este ranking, ¿no? Que France esté ahí alto, siendo que es su tercera temporada en el equipo recién, nos dice algo. Yo te puedo Ah, decir que de mi parte que yo siempre batallo, a lo mejor es porque ya soy uh-huh. de otra edad, etcétera, etcétera. Pero yo siempre batallo contra las estadísticas, porque esto obviamente es basado en estadísticas Sí. y no le hace justicia a algunos jugadores y a otros pues los pone en lugares donde no deben estar. Franz Warner al final de esos días va a ser top 10 de los primeros Uh-huh. 10 de la franquicia, sin Pero en lugar este a dudas. momento, no, sin lugar a duda. Pero en este momento lo tenemos número 28. Lo tiene esta lista de Magic Player History. Es que El número 27. Ajá, debieron haber hecho esto en vez de estadísticas, basado en temporadas jugadas. Puede ser. puede ser. El número 27, Tobias Harris. Tobias Harris. Ah, ¿Qué jugador que creen? vino. 27. Jugador que no diría que es una estrella, pero fue un gran jugador para Orlando. Terminó Ujú, explotando más en Filadelfia. Pero Uh-huh, vino como un total desconocido en ese traspaso con Milwaukee. ujú. Creo que fue cuando uh-huh. les dimos a... ¿Quién le habíamos dado? Creo que fue el traspaso de A un Brandon jugador. Jennings o algo así. Sí, Ujú. correcto, de Brandon Jennings. Sí. El 26, Ryan Anderson. Muy buen Muy jugador. buen jugador Ryan Sí, Anderson. lo recuerdo. Muy buen jugador. Sí. Ese Yo creo que era ahí está bien. power forward, ¿verdad? Si no me Power equivoco. Muy forward y bien. Sí, metía correcto. muy bien de tres. Tiraba Ese muy bien tipo de era tres. una máquina de anotar tres. Sí. De hecho, está el número 16 en la historia del Magic en triples. Y no jugó muchas temporadas, en Orlando. No.
Va a tener que, porque se me fue el orden. El 25, Anthony Bowie. Ese es otro de los tiempos del De vacas tiempo rey. flacas, ¿no? Porque no lo conozco. Sí, Sí. Anthony Bowie. La mamá sí lo conoce. Era uno flaquito él que era guard. Venía del banco, no era iniciador. Jugaba bien, jugaba bien. El 24, Brian Shaw. El 23, este sí que va a causar mucho dolor. Ay, Elfrid Payton. ¿Qué ustedes creen de Elfrid Payton número 23? A mí esta me dolió porque yo considero que el impacto de, no es porque haya sido puertorriqueño, pero Carlos Arroyo fue muy superior a Elfrid Payton, pero nada. pero Phil Payton es cierto que también ha tenido muy buenas estadísticas, Orlando. Ha hecho varios triples dobles. Sí, no, definitivo. Lo único que era un poco manco, pero déjame decirte, está número 7, séptimo en asistencias en la historia del Magic. Está 13º en robos de balón. Y 20 en canastos de campo. Y 23 en puntos. Y 24 en rebote. So, que está bueno. Entonces, al 22 pasamos a uno que Don Tito lo vio jugar desde el inicio de la campaña, desde el inicio del Magic. Scott Skiles. Scott Skiles. Que terminó así. Me Número encanta. 22 nada más. Número 22 nada más. Debe estar Wow. primero en asistencia, ¿no? Segundo en asistencia. Sí. Ese Segundo hombre, ese era el, luego, antes de, era él y Darrell Armstrong, los que eran las chispas, los que estaban, los que se jugaban el todo contra todo, los que hacían 500 asistencias a cada rato, los que... Scott Skiles no tiene el récord de mayor cantidad de asistencia en un partido de NBA. Creo que tuvo como 32. Algo así. Algo así. Para mí que debería estar un poquito más alto. Sí, sí, sí. Para mí top. No sé si llega al top 10, pero top 15 por lo menos me parece que sí. Exacto, exacto. De acuerdo. Sí, claro. El 21, el gran Bob Aslow. Ah, no era malo, pero No. tampoco bueno. A mí nunca me llamó la atención como jugador. Hace más ahora dando las camisetas de la diversidad. Y el número 20, Víctor Oladipo. Uf. Víctor Yo pensé que eso Oladipo, iba a ser una bestia. lo que como decía José, lo que no pudo ser no será, ¿no? No, lástima Oladipo porque cuando se fue a Orlando se fue al Thunder, creo. En el Ajá. Thunder no le fue bien, Sí, lo traspasaron Indiana. a Indiana, lo traspasaron después a Indiana. Indiana, y Indiana la primera temporada que jugó la rompió toda y fue All-Star. Fue increíble. Y después Se él tuvo una se lesión rompió muy hasta la seria y pierna, yo nunca creo. pudo volver a ser el mismo. Ya está Correcto. fuera de la liga ahora, ¿no? ¿Está fuera de la liga o está Sí. jugando todavía? Creo Creo que que estaba en los Miami, ¿no? Rockets, pero lo cortaron o no juega. Ya. O estaba en En los Miami y Rockets. se lesionó algo así. Estaba en Miami, Sí, creo ya, que lo pasaron a los Rockets, algo así había pasado. Sí. Es una lástima porque ese pudo haber sido un gran jugador. Sí, sí, sí. Fue el número 2 de Orlando en un draft que era bastante malo. Realmente, En el no tenía draft mucha profundidad. que ¿quién fue que seleccionó Cleveland? Que nadie se acuerda de él. En ese draft, ¿no? Anthony Bennett. Anthony Bennett. Ese mismo. Sí. Que hoy en día trabaja en un Wendy's. Seguramente. No, locura ese Posiblemente, draft, sí. sí. Mira, y el número 19, uno de los favoritos de Don Tito, que lo mencionó ahorita, Pat Garrity. Pat Garrity. Excelente jugador. Ese era también un 3 que anotaba bastante bien. Defensiva medio sospechosa, pero también tenía su chispa. Sí, definitivo. De verdad que sí, Pat Garrity está quinto en partidos anotados. Uh-huh. El 18, el favorito de ESPY, JJ Redick. qué triple. Está décimo en triples. Sí, J.J. Redick ha sido muy eficiente. Lo extrañamos a día de hoy. Uh-huh. Pero Nos sí, caería de bueno, maravilla también. Exactamente. Si en el día de hoy extrañas a JJ Redick, creo que a este lo vas a extrañar más. El número Mira, 17. Antes que continúe, Ajá. J.J. Redick
posiblemente sea uno de los jugadores con mayor IQ que yo he visto en la historia de la liga, Sí, Sí, definitivo. de hecho, yo creo que va a ser entrenador en algún momento. en algún momento. Yo creo que fue Debería entrevistado para Tiene ser que. entrenador. Sí. sí, debería hacerlo. No entiendo el Ujú. por qué no lo ha hecho. De verdad que sí. El número 17, Mike Miller, el que hoy en día es el agente de Paolo Paolo Banchero y de Wendell Carter. Sí. Acertado, fue la quinta selección, si no me equivoco, en el draft del 90 y algo, 96 fue. Sí. Y jugaba bien, pero también propenso a lesiones, ¿no? Ujú. Sí. Me acuerdo El anotando número, triples en Miami en una pierna. Ujú. ¿Se acuerdan? Casi en su Exacto. última temporada, no locura. el número 16, Grant Hill, Uf, 2 veces All-Star con Orlando Magic. ese debería estar más alto, ¿eh? Top 10 mínimo para mí. Número Pero uno, igual las lesiones no lo dejaron. número uno en dinero robado. Sí, Yo sí. recuerdo cómo celebré eso y nunca lo vi. No, en ese Ustedes momento no saben había que, contratos como ahora, ¿no? Así de por lesiones y esas cosas. recuerdan que en esa temporada sucedió algo, ¿no? Que, que en realidad no iban a firmar a Grant Hill, ¿no? Sí. No sabía. Bueno, No. tú sabes que esa fue la temporada que fue a Tracy McGrady, que vino de Toronto y firmó con ellos. Ah, sí. Y luego el otro que venía, que iba a firmar sí o sí, que quería firmar, era Tim Duncan, Tim Duncan. Sí. de San Antonio. Hasta que el señor, entrenador, ¿cómo que se llama él? Que fue de Popovich. Filadelfia el año pasado. Doc Rivers. Doug Ah, Rivers. Le preguntó él, mira, pero mi novia, mi esposa puede viajar en el avión. Absolutamente no. Ahí terminó el romance Wow. de él. Si no hubiera firmado, estaba listo para firmar ya. Entonces buscaron a Grant Hill, que ya venía lesionado, ya venía con muletas de Detroit. Wow. Ujú. Y pues, ese fue el grupo que no se dio. Ese fue uno de Exacto, los que no se dio. exactamente. El número 15, uno recordado por muchos de nosotros recientemente, Terrence Ross. antorcha. Me La sorprende verlo antorcha. ahí. Me sorprende verlo ahí. 15 porque Muy fíjate, arriba. yo creo que sí, 15 sí, yo creo que 15 está justo para él. Está sexto en canastos de 3 puntos, 15º en puntos anotados, 15º en canastos de campo también. El tema So, con Ross es que la gente se queda con la imagen de él de la última temporada, que fue horrible. la última temporada. Exacto. Que se tendría que haber Pero ido un Terrence año Ross estuvo antes. muchos años con nosotros, so, tú Sí. sabes. Y estuvo en los Otra- peores, así que. Exacto. Y también Correcto. pudiéramos decir, ¿y la defensa para cuándo? Sí. No, él era ataque, puro ataque. Después defensa no había. A principio era defensa, pero después fue Exacto. puro ataque. De Exacto. verdad que sí. El número 14, este sí que me sorprende verlo aquí, pero Aaron Gordon. Sexto en rebotes, sexto en rebotes defensivos, octavo en rebotes ofensivos, noveno en bloqueos, décimo en partidos participados con el Magic y 11 en canastos de campo. Dentro de silencio con. Seguimos para el 13 entonces. No. Voy a decir de Aaron Gordon que Aaron Gordon es lo que esperábamos que fuese Franz Wagner ahora. Ujú. Lo esperábamos en Fue ese una momento. decepción. Pero para mí no fue una decepción porque Aaron Gordon nunca fue ese tipo de jugador. Nunca Lo fue que ese pasa es tipo que de tuvo jugador. Él es mucha. un La jugador que es expectativa, las expectativas perfecto. con él eran acá arriba. Ajá. Lo que pasa Todo, es todo Él el que, es un mundo tenía jugador muchas que es esperanzas en perfecto él. complementando estrellas. exacto. Lo que está Pero haciendo ahora Orlando en ese con momento con venía de sequía muchas Jokic. temporadas en las que no teníamos una estrella y le pusimos expectativas demasiado Queríamos. altas a Aaron Gordon. Y Aaron, él Aaron nunca las Gordon pudo siempre ha cumplir. sido un 3, o sea, una tercera opción. Sí. Lo que pasa es que Orlando quiso que fuera la segunda o la primera opción, y él no es eso. Y en algún momento yo creo que Correcto. vamos a tener que admitir que así como le robamos a Chicago en el traspaso de Vucevic, Denver nos robó en el de Aaron Gordon. Hay que decirlo. Fue un De pick acuerdo. de primera ronda de 20-25 protegido, Gary Harris, y nosotros dimos creo que Alfaro Camino también, junto con Aaron Sí. Gordon. Después,
pero Ah, y recibimos recibimos a R.J. Hampton también. a Jay Hampton. Así que Sí, fue terrible ese traspaso por Orlando. Exacto. correcto. El número 13, nuestro querido y adorado francés, Evan Fournier. Tercero en canastos de 3 puntos anotados, octavo en puntos en la historia, octavo en canastos de campo, noveno en tiros libres, noveno en minutos y noveno en partidos disputados. Que Bueno, eso mucho lo tiene que ver con que queremos. jugó varias temporadas. Él tuvo en el core de Gordon, Busevich y él. Ajá. Lo que voy a decir sobre Fournier es que no odio tanto a Fournier como el que lo trajo, que fue Hennigan. Nadie es el mensaje, el mensajero y el mensaje. Claro, Fournier es la víctima. Aquel que lo trajo y que había que sacrificar ahí en Exacto. alguna plaza de Orlando de Hennigan. Vale la pena señalar de que hoy en día es patético lo que pasa con él. Lo vi en un partido de los Knicks donde él entra a cancha, calienta con el equipo, luego va al camerino, se pone otra ropa y se sienta en el banco y ahí se queda todo el partido. Y esta es la segunda temporada que ya va así. O sea, está bien. Contrato malo, malo, malo. Le están pagando todo su dinero, pero ni juega. Y la verdad que no sé, algo tiene que producir, algo tiene que dar, pero Lástima. no puede, bueno, sí, da lástima, pero con un equipo, lo que pasa es que su contrato es muy malo para poder cambiarlo. Correcto. Eso es así. No, y Hennigan al salir de Oladipo apostó por Fournier. Y ahí fue parte de él. Pero nada, vamos para el número 12. Uno que mencionó ahorita Don Tito, Darrell Armstrong. Segundo en robos de balón, tercero en asistencia, sexto en partidos jugados con el Magic, sexto en minutos y octavo en canastos de 3 puntos. Buen juego de Armstrong. Un jugador ¿Y que querido? pesaba 40 kilos, húmedo, Sí. y medía cuánto, metro cuánto, no llegaba a los 6 pies, ¿verdad? No llegaba a esperar 5'10", 5'11", algo así. Pero ese tipo Aproximadamente. tenía un corazón Alma. y dribleaba como un animal. Entonces, no, lo veo como que esa es una muy buena posición para él. Y lo más importante es que anoten su nombre, porque en 1 o 2 temporadas va a ser entrenador a cargo de un equipo. Se lo garantizo. Excelente. El número 11. Este también era todo corazón. Horace Grant. Buena Tercero época. en rebote, quinto en bloqueos. En fin, no mucho que abundar, ¿sabes? El hombre vino a aportar a Orlando y fue esa figura justo al lado de Shaq. De verdad que no sé qué ustedes quieren decir. Tenía un jump shot desde el tiro libre que no lo fallaba nunca. Se elevaba sin el tiro libre. Era nuestro Rodman. Correcto. Y el número 10. Ahora vamos. Recientemente exaltado al Salón de la Fama del Orlando Magic, Dennis 3D Scott. Primero en canastos de 3 puntos y octavo en robos de balón. Don Tito, esa cara, ¿qué pasó? ¿Por qué usted me hace así? No, yo creo que Dennis Scott fue un jugador que era frío y caliente, pero tenía en triple, por eso le decían 3D, era una bestia. O sea, yo creo que sí está merecido ese puesto. El número 9, para mí, Rashard Lewis. Este sí que fue dinero robado, pero lo tienen ahí, Rashard Lewis. Para el tiempo de Howard sí aportaba un poquito, pero estaba siempre lesionado. No sé. Fue clave para... Pero era uno de esos jugadores que fue clave para el momento en el que Orlando llegó a la final. No solo porque metía triple, sino por el spacing que generaba. Él jugaba de 4 al lado de Dwight. Y el spacing que generaba, teniendo que marcarlo en el triple, le dejaba a Howard prácticamente la pintura solo para que hiciera lo que quisiera. Y es parte de ese equipo que revolucionó a la NBA, ¿no? Que hoy se ve tanto y ahora antes nada.
Eso fue yo creo que eso fue, ¿cómo se llama? Stan Van Gundy fue, ¿verdad? El que Que creó eso, revolucionó la NBA, sí, correcto. con eso. Y entonces, ¿qué iba? Estaba Howard y jugando de 4 estaba Rashard Lewis. Rachel Lewis, Y entonces ellos hacían los movimientos. ¿Y quién se quedaba solito abierto? Guido Turkoglu. correcto. Hoy sí, Tampoco nuestro falla. complejo. El turco maravilloso. El turco maravilloso. El número 8, uno que no me gusta, pero es favorito de muchos de ustedes. A mí nunca, yo siempre lo entiendo como overrated, y el haberlo traído a una final viniendo de lesión nos costó mucho en esa final. Número 8, Jamil Nelson. Está número 1 en asistencias en la historia del equipo. Quinto en puntos anotados y cuarto en canastos de 3 puntos realizados. También Lenzo, Dímelo. que no sé cómo fue All-Star, gracias a Howard seguramente, pero nada, o sea, no, yo también pienso que está muy overrated en la historia de la franquicia. De hecho, creo De que acuerdo. Scott Skiles fue mucho mejor base que él. El tema es Exacto. que justamente porque habrá jugado mucho menos Scott Skiles y demás, lo habrán puesto más alto, pero Scott Skiles le pasaba el trapo, como decimos acá. Exacto. Y De acuerdo. séptimo, está uno que Don Tito lo acaba de mencionar, el turco maravilloso, Guido Turkoglu. Quinto en canastos de 3 puntos anotados. Ese yo creo que está muy bien. So, si vemos que esa época ya tenemos a que está El famoso así, ¿no? Ahí en sí, Filadelfia, Mm, sí, con el logo de Orlando. Exacto. correcto. Qué grande Tórcolo, ¿eh? Decisivo en muchos partidos. Un jugador de casi 2 metros, ¿no? Sí. O sea, ¿cuánto medía? ¿6'11"? 6'10", 6'7", estaba entre 3'6", 7", digo, entre No, 6'10", 6'11", 6', medía 6'10", 6'11" por ahí. Un tipo 6'10", que 6'11", sí. Sí, tipo algo así, 6'10", y 6'11". bajaba el balón como una base. Sí, Lo sí. mismo que está haciendo ahora mismo Franz Wagner. Exactamente. Similar, de verdad que El sí. turco, si hubiera sido, para mí el turco es top 5, pero anyway. Ah, mira. Está bien, pero 7 está bien, 7 está bien. Está El bien, Maki. 6, yo lo hubiese cambiado. Yo hubiese cambiado el 7 por el 6. Y el que Ok. está en el 6 lo hubiese puesto 7, pero nuestro primer pick de Orlando, número 6, Nick Anderson. Primero en robos de balón, primero en juegos participados, segundo en puntos anotados, segundo en canastos de 3 puntos anotados y segundo en canastos de campo. Nick Anderson. Ok. Creo que está bien para dónde está. Yo lo hubiese puesto mejor séptimo y sexto a Guido Turkoglu. Ok. El quinto, ¿Mm? el favorito de Eric, Nikola Vucevic. Primero en canastos de campo, segundo en rebotes ofensivos, tercero en bloqueo, tercero en puntos y segundo en rebotes defensivos. Yo creo que Vucevic, como bien ha mencionado varias ocasiones, Don Tito, en que la casa del ciego, el tuerto es rey, en su época no Pero había aún mucho así que yo quiero hacer. decir que Ah, Vucevic se bancó todas. Fue Ujú. un gran jugador de Orlando. Ama Ujú. él mucho la amaba a franquicia, Orlando. ama mucho la ciudad. Y de hecho, Correcto. a día de hoy nos sigue ayudando. Contra el juego contra Chicago, siempre erra algún libre, siempre erra algún triple y nos sigue ayudando desde donde esté. Así que No decirle O un ojo, comete no un decirle un turnover, ojo. o falla gracias, un tiro Bus. libre, o lo que sea, pero sí, no, O de no verdad que sí marcando a que. Franz Wagner en el final. Siempre, sí. Exacto. Él no Sí, solamente ama la ciudad de Orlando, él todavía vive en Orlando. mira para allá. So, yo no pierdo la esperanza de que regrese a su fin, a terminar su carrera en Orlando, y para mí que debería ser la primera camiseta exaltada Pues sí. en el Magic, retirada. Yo creo que sí. No. Las otras noches conversamos si sería bien bueno para él que le hicieran un buyout o es mejor que le hagan un cambio, Creo dada que la le hagan un situación de cambio Chicago. mejor. No Yo sé creo si que es hay, un cambio. no sé si hay Un algún buyout. equipo que lo quiera para el contrato que tiene. Creo que gana 20 y algo millones. Ujú. So, Ok. porque creo que el buyout pues tiene que ser, no estoy seguro, pero tengo entendido que tiene que ser cuando te reste un solo año de contrato, no que te No, y resten. además Chicago se quiere volar todo y seguramente quiera sacar algún pick de él. Va a querer sacar algo de allá.
Sí. Ah, Correcto. El cuarto, el señor de mi respeto, Anthony Hardaway, Oh, el gran Penny Hardaway. Eh, no hay mucho que hablar de él, de verdad. Yo creo que no, está bien Lástima, posicionado. ¿qué lástima hubiese las sido si lesiones. no las lesiones, no? O Sí. sea, yo veía un video de Shaq que el que decía que Penny era Kobe antes que Kobe. Eh, ujú, ujú. Ujú. la De misma. hecho, el efecto Oladipo, nuevamente, ¿no? Lastimosamente las lesiones no lo dejaron. Sufrió una microfractura en la pierna y eso no, más nunca. Firmó con Phoenix después de Orlando, pero Ujú. ni siquiera pudo jugar, casi nunca. Jason Kidd fue el que le dijo que se fuera para Phoenix. Ujú. El número 3, el señor Tracy McGrady. Tengo Cuartos en de. puntos anotados, la historia, 8 en bloqueos. Dímelo, Maxi. No, tengo debilidad yo por McGrady, pero Yo, sí. yo O sea, también. sabiendo cuáles son los dos que se vienen, que obviamente seguramente todos sabrán cuáles son, que Ujú. son dos jugadores que llegaron a las finales con Orlando, no los podés poner a McGrady por encima de ellos dos realmente. Pero sí, yo me siento mucho más identificado con él y él es el que. Quizá junto con Penny, los dos que más me gustaron que vistieron la camiseta de Orlando. De acuerdo. Tal cual. El segundo mejor número uno de Orlando, ¿no? En cuanto a número Sí. de la camiseta. Sí. Definitivo. De hecho que él cuenta que él no era fanático de Michael Jordan, que él era fanático de Penny, por eso cuando llegó usó el número uno. O sea, llegó a la NBA, me refiero. ¿Ya? Excelente. Ese dato no lo sabía. Gracias por compartir eso, Eric. Y el número 2, uno que hablamos hace poco de él, el gran Shaquille O'Neal, número 2. No, Don Tito, No, no. no. ¿Por qué no? Tiene que ser número uno, Shaq. Vuelvo y te digo, Eh, estamos hablando de estadísticas, pero Está en la estadística, pero sí, en valor, en lo que representó el Shaq para el Magic, en lo que sin hizo, duda, sin duda. Orlando le debe una gran parte de lo que Sí. es a Shaquille O'Neal, Puso independientemente a de que Orlando su en el prime mapa. no lo haya jugado con nosotros. No, Yo, no había centro más dominante que ese en su época. No, yo creo que ni ahora. debe ser de los jugadores más dominantes que ha Exacto. existido en la NBA. O sea, Yo, a nivel llegar y dominar de esa manera, creo que no hubo tantos. Hoy por hoy es yo impensado. creo, Hoy por hoy es yo creo que impensado que un jugador Zion, venga, lo drafteen y tenga el nivel de dominación que tiene Shaq. De hecho, se pensaba que iba a pasar como en Miami y no pasó. O sea, no tiene el nivel de dominación ni de cerca de Shaq. Obviamente Especialmente salvando la porque distancia, ¿no? Pero estos chicos juegan, o sea, antes ellos jugaban 2 años en universidad, sí. mínimo 2 temporadas. Ahora vienen, juegan una va. y no completa. correcto. Contándoles rápidamente la historia mía, yo empecé siendo fanático de los Bulls de Chicago. Esa fue mi primera visión del básquetbol y apenas vi a Shaq hice así. Y ya, Goodbye, fue amor a primera vista, goodbye, hasta la goodbye. fecha. Ya te sabes. Sí, no, definitivo. Shaq cambió por completo la perspectiva de Orlando. De verdad que sí. Y entonces lo que nos deja el número 1 con uno que fue 5 veces First Team del NBA, estuvo en la final de 2009, 4 veces al Defensive Team, una ocasión equipo defensivo, segundo equipo defensivo, 6 juegos de estrella y estuvo en el All Rookie First Team. Nada más y nada menos que el señor Dwight Howard, el cual se encuentra primero en puntos anotados, primero en rebotes, primero en bloqueo, primero en minutos, primero en tiros libres anotados y primero en puntos anotados en playoff. Creo Cuénteme. que A ver, yo pondría a Jack por encima, pero Dwight no baja del 2, independientemente de cómo te sientas Exacto. con él por cómo terminaron las cosas. Creo que para mí fue uno de el último pivot dominante de la NBA. Quizás se podría cuestionar si Jokic ahora lo es,
pero antes que Jokic era el último pivot dominante de la NBA, nadie se le podía emparejar a él, no había forma de ganar de un 1 contra 1, te metía abajo del aro literalmente y te la volcaba en la cara. Lideró Orlando en esa táctica tan innovadora de Van Gundy, abriendo siempre a jugadores y él dispuesto a pasarla para encontrar siempre al triplista solo. Obviamente Orlando se encontraba justo con Kobe en su prime, digamos, y fue muy difícil ganar esa final, pero ganamos un partido al menos. Pero sí, la verdad que Dwight ha hecho mucho por Orlando. Las estadísticas dicen todo. Eh, Me duele un poco que él no haya intentado quedarse en Orlando y traer a otra estrella, por ejemplo, pero si no lo hizo Jack, tampoco lo hizo él, tampoco lo podemos cuestionar. Hay un dicho que dice la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y bueno, Ujú. justamente es muy similar la historia de Dwight a la de Jack, que se terminan yendo al mismo equipo, pero Dwight obviamente no repitió la misma historia, por eso digo que no se repite, pero rima, y él sí le fue mal con los Lakers. No, definitivo. Otro que repitió esa historia fue Mo Bamba, ¿verdad? Que salió de Orlando para ir a los Lakers, tampoco le fue bien. Ahora esperemos que no pase No, con Paolo, por pero Dios. la diferencia es que por lo menos ellos sí triunfaron en Orlando. Pero yo creo que esas dos experiencias, y ya atándolo con lo que tiene que ver con el futuro, esas dos experiencias de Jack y de Dwight le van a enseñar a esta gerencia y a Orlando en general a no cometer los mismos errores. Y Sí, yo de creo que acuerdo. ya está haciendo muy bien el trabajo de decir, sentando las bases que para cuando llegue la renovación de Paolo, eh, digan, bueno, tenemos un gran equipo, una gran ciudad, un gran staff técnico, muy buenas facilidades y tenés la segunda espada o la segunda estrella en Franz Wagner ya renovada, ¿no? Entonces creo que ahí va a ser la clave. Creo que el equipo va a lograr, o sea, la gerencia va a lograr lo que consiguió Pat Riley en Miami, que fue conseguir que superestrellas firmaran por menos dinero, que fue el caso de LeBron, por ejemplo. Bueno, Ujú. yo creo sinceramente que esta gerencia de Orlando va a lograr que Paolo y Franz firmen por menos. No sé si no le darán el máximo a Paolo. Creo que es posible que le den el máximo. Pero yo estoy casi seguro que a Franz no le van a dar el máximo y Franz va a aceptar quedarse por menos. Sí, Casi seguro. exacto. Paolo no estoy tan seguro si le van a dar el máximo, ¿no? Si lo va a buscar. Pero ya que hayan logrado que Cole Anthony firme por tan poco, para el jugador que es, hoy por hoy la NBA le da 20 millones a cualquiera. Y a Cole Anthony dieron 13 con el juego, que siendo candidato a Six Man of the Year. ¿Cuánto le dieron a Moritz, a Warner? Maurice Wagner creo que son 8 millones por temporada. 8 millones. Ese otro que se lo está ganando muy bien el dinero. Sí, que lo criticamos en un principio, pero de verdad que esos 8 millones son Muy sumamente No, no, grande. no, baratos. no. Yo siempre he apoyado a Mo. Bueno, No me quité eso, Goga Mo. gana creo que 2 o 3 millones por temporada. Sí, todo así. Eh, Hay jugadores que ya en la temporada que viene salen de su contrato de rookie y hay que renovarlos. Dicho Ujú. Franz Wagner, pero también está Jalen Sachs, que ahora viendo el nivel decís, bueno, pero también va a darle su dinero. Ahí Ujú. yo creo que en las renovaciones, va a ser la clave, las renovaciones de Sox y de Franz del año que viene van a definir de alguna manera el futuro de la franquicia. Porque ellos dos Marcan se el tienen que precedente, quedar, sí. el tema es a qué costo se van a quedar. O sea, con las Sí. declaraciones del otro día de Sox diciendo, bueno, el otro día no, Llorando, de ayer, llorando, llorando. diciendo que amaba la franquicia, amaba la ciudad y que Las lágrimas. Le agradecía a Dios por darle la oportunidad de que lo elija esta ciudad y esta franquicia para crear algo acá. Yo creo que Sox definitivamente va a querer firmar con Orlando. Va a depender obviamente de cuánto le quiera dar la gerencia. Y hay que ver con Franz y Paolo, que son las dos claves, ¿no? Ujú. Pero Definitivo. qué buen problema tenemos. Tenemos aquí, a veces las cosas suceden por algo. Las lesiones de Wendell Carter, por ejemplo, que ya sabemos que es propenso a lesiones, pero mira lo que ha pasado con Goga. Las Ese Ujú. lesiones Goga vinieron que a daba abrirnos los Goga, ojos. Goga. O Sobre sea, por todo con favor. Fultz, yo creo, las lesiones. O sea, Ajá, o- en la temporada anterior Fultz no estuvo y Orlando se cayó a pedazos. Esta temporada exacto. Fultz no está y Orlando no lo extraña. De hecho, ha mejorado su defensa. Eh, Y ni hablemos de Mosley, ¿no? Yo creo que yo sé también que despedazamos a Mosley en la temporada pasada, pero
tomarse Lo está haciendo muy bien. la conferencia, la confianza que le está dando a Anthony Black vale muchísimo dinero. Ellos saben el potencial del muchachito y lo ponen, verdad que sí. lo ponen a iniciar. No ponen a Anthony. A Anthony lo convencen de que salga del banco y de que firme por menos dinero. Sí. Sí, no, definitivo. No, Wow. de verdad que sí. Y que acepte el rol, ¿sabes? Que acepte ese rol, la Eso fue química que clave, hay dentro porque, de sí. Pero, la verdad pero que es sí. que Cole también, Anthony cuando empezó no aceptaba ese rol. Él no quería hacer. No. pero hasta que lo aceptó fue cuando empezó a progresar. Cuando él aceptó su papel, fue cuando empezó a brillar. Pero es que Ujú. Cole Anthony Que- entendió que no hay equipo en el que podría tener más protagonismo que en Orlando siendo Sixman. Exactamente. Ujú. Me Correcto. recuerda, posiblemente conversó con Jamal Crawford, ¿no? Sí, Crawford o Ginobili. Ese fue el sexto, o Ginobili, sexto hombre por excelencia, Ginobili, en la historia de la NBA. Era una maravilla verlo jugar. Oh, Sí, de verdad que sí. De Franz me verdad que sí. recuerda mucho a Ginobili en muchas cosas. ujú. Sí. Tiene ese movimiento de Ginobili, una cosa, de Ujú. verdad que sí. Ese Y es aquí un en step. Argentina también hay Era muchos el que step. dicen que Franz es el más parecido a Ginobili actualmente en la Ya NBA. te veo. Correcto. Son así. Bueno, mi gente, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Si están de acuerdo o no, pueden hacer sus comentarios aquí sobre los 35 top del Magic o alguna otra pregunta que quieran hacerle a Don Tito en confianza. Cualquier comentario los pueden hacer aquí o simplemente en las redes sociales. ¿Cuáles son, Maxi? Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, X y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Activen la campanita y suscríbanse para recibir nuevas notificaciones cuando subamos nuevos videos. Y también recuerden seguirnos a través de Back to Back Spain para todos nuestros episodios en versión audio. Eso es así. Y ahí recuerde que este podcast llega a ustedes como una cortesía de Tormenteras RR. En Puerto Rico, todos los años hay amenazas de tormentas y huracanes. Hay que estar preparados. Y es por esto importante estar preparados con los expertos de Tormenteras RR, donde trabajamos venta e instalación de todo tipo de tormenteras, panel de aluminio, acordeón, roll-up y las tan solicitadas translúcidas. Y ahora con las tormenteras de malla, llama ahora al 939-213-4332 o contáctanos en sus redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Tormenteras RR y pregunta por tu estimado gratis. También busca su canal de YouTube donde suben videos explicativos de las tormenteras. No olviden suscribirse al mismo. Tormenteras RR con más de 15 años de experiencia. Tormenteras RR juntos protegiendo a Puerto Rico. Tormenteras de calidad, tu escudo ante la tempestad. Y que si Los mejores. menciona este anuncio, tiene un 15% de descuento. Muy bien. Es así. Grande. Bueno, mi gente, no me quiero ir sin agradecerle Gracias. a Don Tito. Gracias por sacar de su tiempo, estar aquí con nosotros. Mi Un privilegio. placer Impartirnos. completo tenerlo aquí. De verdad que sí, escuchar, aprender. Esta es su casa. Cuando usted desee, Amén. puede estar aquí con nosotros. Podemos Wow. seguir. De verdad que pasó el tiempo y no nos dimos cuenta aquí hablando y conversando. De verdad que sí, estuvo muy amena. Gracias por todo ese tiempo. De verdad que sí. Bien, gracias a ustedes, muchachos. Y estamos a la expectativa de que va a suceder. Ahora, como dije, enero es un mes crucial para el Magic. Go Magic. Go Magic. Excelente. De verdad que sí, muchachos. Cuídense. Gracias. Y será hasta Abrazo. la próxima. Pura vida, mi gente.